¿Cómo está terminando la semana? Muy bien, muy bien. Pese a que cargamos con ciertas tristezas, pero bien, bien con la expectativa de un viaje con amigos, así que eso siempre es un motivo para celebrar. Muy bien. Eh, la idea de nuestro amo juega de esclavos no es solamente porque violencia es mentir, sino porque también hoy un dato que ha pasado de alguna manera desapercibido. Hoy se cumplen 2 años de la aprobación de la ley Bases, Sí, señor. que inteligentemente el diario Página 12, como suele tenernos acostumbrados, tituló como Ley Gases, porque se había dado de la mano de la ley de la aprobación una represión que indudablemente tenía mucho que ver con las primeras estrofas de nuestro amo Juan al Esclavo ahí entonado por el señor Solari. Así que un poco va por ese lado porque me parece que hay muchos elementos para combinar en estos 2 años, ¿no? Una ley aprobada con represión en las calles, con una potencia del gobierno en aquel momento que, pese a esa potencia, esa fue la primera ley que logró consagrar. No había tenido éxito político, entre comillas, en el Congreso de la Nación, y más allá de la vigencia que tristemente tiene hasta el día de hoy el decreto 70 del 2023, dictado un 21 de diciembre de 2023, y sobre el cual la Corte eh, Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido aún. Se ve que los muchachos no tienen tiempo. Pese a todo eso, logró aquel 12 de junio la aprobación por parte del Senado. Así que, concretamente, un dato con muchos elementos, ¿no? Porque un gobierno que tenía esa potencia desde el punto de vista de, independientemente del estilo de Milei, que desde ya era candidato, uno lo cuestionaba en sus formas violentas, en términos a las acciones violentas que mostraba, en torno a su locuacidad violenta, en nombre de romper con la casta. Ya en aquel momento dio señales de efectivamente transar con todo aquello que se venía a cuestionar. Bueno, de ahí para acá ha venido un proceso de deterioro que tuvo su salvataje el año pasado en el periodo previo a las elecciones, y que indudablemente en los últimos 3 meses lo pone en un lugar realmente muy incómodo, al punto de sobreactuar situaciones que para nada son lo que efectivamente en las imágenes se quiere mostrar. Me refiero a el cumpleaños ayer por ejemplo, de Patricia Bullrich, y esta foto donde los principales popes del oficialismo le abrían, y lo pongo potencial no porque la foto no exista, sino porque la celebración de un cumpleaños supone una instancia de alegría, de autenticidad, y acá no opera nada de eso, ¿no? Y de hecho, no fue precisamente la cumpleañera quien quiso mostrar esa foto en el día de ayer, soplando una velita de una torta, sino que fue la propia Karina Milei, de alguna manera para no dejar de involucrar a la propia Ulrich eh, en una situación donde efectivamente el gobierno no la pasa nada bien en términos políticos con esta situación de Adorni, y de la cual la propia Ulrich ayer dio un nuevo capítulo, tratando de despegarse, diciendo que lo de Adorni no es solamente un error, y bueno, la arrastraron al redil a la senadora, y de alguna manera terminó embretada en una foto que me imagino que no debe haber sido precisamente de su agrado que sea publicado. En ese nivel está de deterioro político está la Libertad Avanza, desde el punto de vista de un hombre como Manuel Adorni, que sigue siendo sostenido, donde no son pocos los que plantean que ya Adorni no funge efectivamente de jefe de gabinete en términos reales,
sino que es una mera figura decorativa y donde efectivamente el gobierno tiene enormes problemas para llevar adelante la gestión. Es tal el deterioro del gobierno que ayer tuvo una buena noticia de acuerdo a los intereses del propio gobierno, como fue esta inflación que se conoció del 2,1 y esta baja del riesgo país a algo de 450 puntos, lo que le pone en la antesala de poder salir a pedir préstamos de manera, salir a pedir plata al mercado de manera tradicional, entre comillas. Bueno, esas dos noticias el gobierno no la pudo capitalizar, porque lo sucedido con Adorni, como decíamos ayer, que pensaban que efectivamente la explicación de Adorni era lo suficientemente convincente como para dar por cerrado el tema, por lo menos en el ámbito público, bueno, está pasando todo lo contrario, al punto que ayer conocimos, por ejemplo, declaraciones del propio Milei, del propio Adorni, que se contradicen con lo que dijo hace poco menos de 48 horas en esa entrevista con José del Río, cuando dijo que efectivamente él había encontrado un pendrive con unas vinculaciones a unas monedas cripto, lo cual representaban algo así como $500.000. Y han aparecido desde fotos que lo muestran a Adorni en una situación de una, no le digo pobreza franciscana, pero en una situación económica que no era precisamente la que alguien que tiene $500.000, y declaraciones o entrevistas del año 2017 donde él planteaba que no lo veía como una inversión importante el tema de las cripto. Así que hay una serie de factores que indudablemente el gobierno ni siquiera puede gozar del beneficio de ciertos éxitos. Si digo ciertos éxitos y los relativizo, porque sabemos justo que si en la Argentina algunos protagonistas de hoy que se reactivan y celebran el 2,1 de inflación, que da una tendencia a la baja por segundo mes consecutivo, son los mismos protagonistas que hacían fenomenales puestas en escena por el desastre que representaba hace algo así como 12 o 13 años atrás tener una inflación del 1,5 mensual, o del 1,2 o del 1,3. Bueno, así las cosas, el gobierno a este nivel de deterioro da la sensación que no puede salir de esa encerrona por más que busque por distintos lados, ¿no? Miguel, hay que empezar a mirar fuertemente la cuestión judicial, ¿no? Pareciera haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Porque en el caso de Cristina Fernández de Kirchner tenía que saber todos los movimientos que se daban allá en un pueblito, en un rincón muy alejado de la patria argentina, y sin embargo acá con Javier Milei anda paseándose contando que tenía $500.000 como si nada, como si fuese que cualquier argentino, cualquier persona tiene $500.000 por ahí dando vuelta, o tiene un pendrive con no sé cuántos dólares. Y no hay ningún tipo de reacción de algunos sectores que deberían ya empezar a investigar esta cuestión, ¿no? No, está claramente la situación de los sectores que han sido opositores desde el día uno, como es el peronismo, y como es el peronismo, planteo a grandes rasgos, ¿no? Porque ha habido del sector del peronismo una convalidación a el accionar del gobierno con los casos de gobernador Jalil, con el caso de gobernador Jaldo. O sea, acá no hay que mirar para el costado porque también hay sectores de la oposición que efectivamente han sido en algunos casos muy funcionales al gobierno. Pero digo, en su gran mayoría el peronismo ha sido crítico, la izquierda ha sido crítica, podríamos decir a grandes rasgos algunos representantes del socialismo, y en algunas oportunidades lo que pueda significar o no el propio Pichetto con todo ese esquema de encuentro federal que apoyó todo el tema de la movida de las distintas leyes que pudieron sacar desde los sectores opositores en referencia a la educación, en referencia a la discapacidad. En términos judiciales, indudablemente sí, hay una realidad muy concreta de una visión totalmente distinta del sentido de la justicia.
la teoría de que efectivamente tanto De Vito como Cristina Fernández tenían la responsabilidad de conocer, porque en definitiva eran la última firma, que en algunos casos Cristina Fernández ni siquiera algunas eh, a obras, algunos emprendimientos no habían pasado su firma, sino que terminaba siendo acusada por ser en definitiva la jefa política de todo el proceso. Bueno, acá no está funcionando, hay una circunstancia de no solamente de fingir demencia de parte de la sociedad, que era esa sociedad que se rasgaba la vestidura por aquello que planteaban medios como TN, permanente y sistemáticamente, sino que hay un fingir de demencia de poderes institucionales muy marcados que han dejado un mojón asentado de que efectivamente la cosa funciona en esos términos. Siempre lo hemos dicho, Julián, desde estos micrófonos, el principal problema de la Argentina es efectivamente la putrefacción de la justicia a grandes rasgos, con el centro de la escena en Comodoro Pi, que se proyecta a la justicia federal de buena parte del país. Allí está el caso del juez Saimán en Rosario, y también con lo que sucede en los tribunales ordinarios de cada provincia, donde Santa Fe no está excluida de esas circunstancias. Así que habrá que quedarse mudo de tanto decirlo. A veces puede parecernos que es inconducente, pero hay que seguir insistiendo y hay que decirlo porque las cosas lamentablemente han funcionado en esos términos. Un juez como el hijo, que la cosa, o que juegan con los tiempos en términos políticos, como lo hace la Corte, en esto del caso de Adorni, cómo se fue llevando adelante ese caso, y hoy le hemos trascendido de que supuestamente el fiscal está muy enojado con el propio Adorni por la presentación que hizo en las últimas horas. En realidad uno no termina de entender por qué tiene que estar enojado un fiscal. Me parece que en todo caso el enojo es porque han sido funcionales a una estrategia de darle tiempo para que Adorni armara una defensa más o menos sólida, y lo que armó Adorni ha sido verdaderamente un mamarracho que expone a todo el sistema judicial, o a buena parte del sistema judicial, o a buena parte del sistema institucional argentino, para ser justos, porque acá terminan indignados hasta los propios voceros comunicacionales, que efectivamente lo han bancado hasta lo indecible. Entonces ayer nos enteramos que el propio Nelson Castro está indignado, que Luis Majul está indignado, que el personaje, como decíamos ayer, como Babi Checopar, desenmascaran a Adorni, y uno dice, ¿pero dónde se estuvo todo este tiempo? Bueno, las cosas son tan evidentes que ya, si alguno quiere tener una instancia de supervivencia laboral, mediática o cierto reconocimiento, hay cosas que no se pueden ocultar. El problema de todo es que el gobierno además apuntó o apostó al desarrollo de un mundial como si todos quedáramos abducidos por que la pelota empieza a girar, y en realidad parece que la cosa sigue sin pegar, sigue sin desarrollarse, y allí está la expectativa de lo que pueda suceder el próximo martes, cuando juegue Argentina. Pero indudablemente por ahora el gobierno no la tiene todas consigo y se prepara a convivir con esto, ¿no? Con una situación muy, muy deteriorada, con la protección de algunos sectores de las justicias y con la realidad de algunos medios de comunicación que ya no quieren tolerar más esto de tener que bancar a un personaje como Bernie, que es más lo que resta que lo que sube. Miguel, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos, muy pero muy buen fin de semana largo. Te mando un abrazo, Julián, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez.